Santiago capítulo 2, versículo 19. Dice la palabra: tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Señor, te damos gracias. En esta noche nos humillamos delante de ti. Gracias, Padre eterno, por tu fiel amor, Señor, por tus misericordias, por tu gracia, Señor, para con cada uno de nosotros, tu benevolencia, Señor. Hoy te pedimos que tú nos enseñes con tu palabra, nos instruyas, nos alumbres, Señor, con ella, que hagas resplandecer tu rostro sobre nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. La Nueva Versión Internacional dice: ¿tú crees que hay un solo Dios? Magnífico. También los demonios lo creen y tiemblan. Bien. Bueno, este cortico verso que acabamos de leer del apóstol Santiago está contextualizado en la enseñanza de que la fe debe ir acompañada con obras para que pueda demostrarse. Si usted nota un par de versos antes, desde el versículo 17, dice: así también la fe, si no tiene obras, esta es muerta en sí misma. Entonces lo que pretende el escritor es establecer que no hay manera, digamos, de demostrar la fe que profesamos, la fe que decimos tener, si no hay obras asociadas pues a esa fe, a esas convicciones que nosotros decimos tener, ¿no? Una de esas convicciones puede ser precisamente la que aparece allí en el versículo 19, que fue el punto de partida, ¿no? Que dice: tú crees que Dios es uno. Entonces esa es una convicción, ¿cierto?, a la que una persona podría llegar, pero que también vemos que a muchísima gente del mundo le es muy esquiva llegar a tan solo el punto de partida. Mire, podríamos indicar que el versículo 19 es la convicción, que es el punto de partida, ¿sí? Previo a eso, pues prácticamente que está la persona desprovista de convicción. Si no tiene esta básica convicción, pues estaría frente a una condición muy desventajosa de fe, que indudablemente le va a sabotear su condición espiritual, sin ninguna duda, ¿no? Entonces, esa es una de las convicciones. Entonces, en ese contexto es que viene hablando el escritor de Santiago 2:19, cuando dice: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Entonces, una primera convicción que decimos es esa que está ahí mencionada, que es Dios es uno. Eso ya significa que la persona, por esa convicción, va a tener unas primeras acciones, unas primeras acciones, ¿no? No hay otra forma de decirlo, porque ni siquiera actitudes es podría decirse tan satisfactorio en este contexto que estamos considerando. Es decir, una actitud sí puede evidenciar fe, no cabe duda de ello, ¿no? Pero más es la acción como tal, ¿estamos de acuerdo? La que, digamos, puede ser vista y apreciada, y más que todo observable por las demás personas y por Dios mismo. Entonces, en ese contexto es que viene hablando: la fe sin obras es muerta. Pero alguno dirá, en el 18 dice: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. O sea, ¿cómo es más fácil que demostremos las cosas que tenemos, ¿sí? Lo que está dentro de nosotros, con obras. Nunca debemos caer en la falacia, digamos, que demostramos amor, por ejemplo, solamente sintiéndolo. No, sino que lo demostramos con obras que a veces van más allá de lo que la gente que nos rodea espera, ¿sí? El amor tiene que demostrarse así, por obras, ¿no? Y asimismo la fe. Entonces, esto creo que es un buen punto de partida para el mensaje, entender esa conexión que el escritor y la escritura, pues las escrituras nos plantean y establecen que debe ser acompañada con obras la fe,
para demostrarse. De lo contrario, pues usted estaría engañándose a sí mismo, y esa también es una expresión bíblica también, ¿sí? Que está casualmente en el libro de Santiago también, cuando habla de los oidores olvidadizos. ¿Recuerdan? No sé si para arriba o para abajo coger, entonces vamos a buscarlo, ¿sí? O sea, en la misma carta del apóstol Santiago, para que lo veamos, ¿no? Sí, es antes, entonces nos regresamos un poquito antes. Santiago 1:25 dice: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo olvidadizo, sino hacedor de la obra, acción, lo mismo que venimos aquí como tratando con esta carta del apóstol Santiago, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Y dice algo más: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña en su corazón, la religión del tal es vana. O sea, lo que está estableciendo ahí la Escritura es que podría una persona creerse religioso, pero estar desprovisto totalmente de obras y tener notoriamente una deficiencia en la convicción, que es lo que está planteando aquí. Bueno, pero entonces el caso es que eso es lo que dice. Ahora, en el 19 dice algo interesante que deja muy mal parado a la mayoría de seres humanos de las diferentes épocas. En el 19, que es donde leímos inicialmente: ¿tú crees que Dios es uno? Entonces pregúntese usted, si usted cree que Dios es uno, en el sentido, por ejemplo, como lo dice la Nueva Versión Internacional, ¿tú crees que hay un solo Dios? Porque muchas culturas a lo largo de la historia universal han tenido esa noción, esa intuición de que incluso en culturas politeístas, como por ejemplo la griega, ¿sí? Había una noción de que había uno que estaba por encima del resto, ¿sí? Y es que uno tiene simplemente que sentarse a reflexionar con un poquito de despeje mental y con honestidad, para darse cuenta de que si, por ejemplo, si aceptáramos que solamente en gracia de discusión hay muchos dioses con D minúscula, entonces el mundo sí sería un caos, porque entonces los procesos creativos serían como cuando en la universidad hacen un trabajo por partes las personas y no se ponen de acuerdo, ¿sí? Entonces algo así sería la Tierra, ¿cierto? Que no hay como un orden establecido en la creación, presente en la creación, que es como que alguien dice: tú haces la introducción, nosotros hacemos el prefacio, nosotros hacemos el argumento y nosotros hacemos esta. Entonces eso por lo general no sale bien, tiene que tener un orden y tiene que tener una mente que organice todos los elementos de, por ejemplo, en este caso quizá un ensayo, un trabajo o algo así. Pues si fueran tantos dioses, ¿no?, como las culturas politeístas se mantienen en su ignorancia, en creer, pues esto sería un caos, ¿estamos de acuerdo? Sería más del caos que ya es, pero es que el caos que se vive hoy en la Tierra no es por culpa del diseño de Dios, ¿estamos de acuerdo? De hecho, el diseño de Dios está, algo que dicen los conocedores, es que es algo finamente ajustado, o fine tuning, que dicen los conocedores. Si usted considera la creación, usted va a ver un fino ajuste en muchísimas cosas, en los procesos biológicos, en los procesos reproductivos, en los procesos, físicos, que son a los cuales nosotros todos estamos sometidos, como por ejemplo el de la gravedad, ¿sí? Todas esas cosas. ¿Qué ve uno? Ajuste, un fino ajuste en todos los aspectos de la creación. En mayor o en menor medida podemos percibirlos, pero cuando la gente ve con microscopio, digamos, las cuestiones biológicas o químicas, se va a dar cuenta que es precisamente eso, es un ajuste muy fino. O sea, por ejemplo, en nosotros, cuando alguien está enfermo hormonalmente o de otro tipo de enfermedades, vemos que a veces suelen ser pequeños desajustes, ¿estamos de acuerdo? En esos, digamos, exigentes niveles de precisión que tiene que tener nuestro cuerpo, por ejemplo, en producción hormonal, ¿sí?
Uno dice, no, eso es cualquier cosa. No, cualquier cosa, si tú eres un ignorante, pensarías así, ¿estamos de acuerdo? Pero ¿qué va a ser? Usted tiene la hormona del crecimiento y otras muchas hormonas que tienen que estar precisas. ¿Sí? La insulina, por ejemplo. Si eso se desordena, ahí vemos. Ahora, eso por supuesto tiene su sustento teológico, el por qué hay hoy desajustes en ese sentido, pero como diseño, y ahí es donde viene el tema, como diseño no hay otra forma de considerar esta tierra y este universo como que hay uno por encima de los muchos que se dicen que hay, ¿estamos de acuerdo? Pero es más, uno va llegando con la iluminación de la palabra, va llegando a esta convicción básica que, ojo a esto, no es que sea tampoco una convicción, digamos, de súper refinados en la fe, porque los demonios creen lo mismo. ¿Estamos de acuerdo? Ahí es donde el apóstol Santiago está planteando algo que deja muy mal parado al hombre, ¿sí? Y es que si uno llega a la convicción de que Dios es uno, otros seres ya han llegado a ese punto, ¿sí? Que son los demonios, que son una escala creacional de la escala de los ángeles, ¿sí? Que son seres en completo estado de corrupción, decadencia y degeneración, ¿sí? Pero son espirituales y para ellos no es ningún secreto que Dios es uno y por eso le temen, ¿estamos de acuerdo? Por eso le temen. Entonces, pero digamos que nosotros estamos avanzando en eso, nosotros nos ha sido revelado el único Dios, por eso este verso que nosotros tenemos aquí, que pues los que vienen frecuentemente seguro están más que acostumbrados a verlo, ¿cierto? Pero uno a veces es como cuando le pasa la vida, digamos, en las rutinas y no detalla, no detalla lo especial de ciertas cosas. Pues ahí dice, ¿qué dice? Al único. ¿Sí? ¿Cómo dice? Al único. Esa es una convicción, producto del efecto de la edificación de la palabra con la verdad. ¿Estamos de acuerdo? O sea que si esa es una convicción suya, ya está usted en un punto pues aceptable, digamos, está en un punto que podríamos considerar es el punto de partida para estar orientado al menos, pues es que en este mundo uno puede estar muy desorientado. Mire nomás la sociedad en las que anda, ¿sí? Hoy, por decirlo menos, pero todo el año mantienen en tinieblas, ¿sí? Hoy se está haciendo una actividad que gracias a Dios nosotros tenemos el privilegio de esquivar un poquito con esta actividad, ¿sí? Que evidencia el nivel de descarrío, desorientación que hay en la gente, ¿sí? Con su práctica, una fiesta pagana de origen satánico que a todas luces es así. Ahora alguien me dirá, pero eso no es así. Pues es que no es lo que uno diga, ¿sí? Yo ni siquiera estoy diciendo lo que a mí me parece, ¿estamos de acuerdo? Sino ahí es lo que es la edificación por la verdad. Aunque tampoco hay que ser muy sagaz, digamos, para darse cuenta del nivel de descarrío que hay hoy en la sociedad. Está presente allí, ¿sí? En sus fiestas y todo esto. Es un nivel de descarrío tremendo, ¿sí? Con toda su temática de brujería, porque el eje, digamos, es... O sea, usted puede vestirse, digamos, de sandía si quiere, ¿sí? ¿Sí? O de lo que quiera, pero el espíritu, digamos, del Halloween nunca, o sea, va a ser una sandía, ¿estamos de acuerdo? Ni va a ser un angelito, ni va a ser una nube, no. El espíritu y la temática general, las pinceladas generales del asunto es brujería, brujas, ¿sí? Diablos, demonios, ¿sí? Oscuridad, todo eso, para que nos demos cuenta del nivel de descarrío de las personas, ¿sí? De la sociedad, pero no es un juicio, digamos, desde este punto de vista arrogante, no. De hecho, nosotros como cuerpo de Cristo estamos para irles a decir a la gente, ¿estamos de acuerdo? Irle a poner el conocimiento y advertir sobre las circunstancias y dar a conocer y que la gente salga de lo que se conoce como el tiempo de la ignorancia, ¿estamos de acuerdo? Que posiblemente haya gente que esté todavía en esa condición en todos los lugares del mundo. Así haya una cultura cristianizada en todas las regiones del mundo, o por lo menos en Occidente,
es una cultura cristianizada, no cabe duda de ello. ¿Sí? Una cultura cristianizada de norte a sur, desde Canadá hasta la Patagonia, digamos. Es una cultura cristianizada en este hemisferio. Pero no es menos cierto que a pesar de que está allí esa cultura cristianizada, otra cosa diferente es que la gente tenga convicción de que Dios es uno, y otra incluso más escasa es que tengan obras en ese sentido. Y otra, que el enemigo haya dejado de operar. El enemigo no ha dejado de operar, es Satanás engañando al mundo, ¿sí? Engañando al hombre en general, mientras le es permitido hacerlo, porque Satanás aún eso le va a ser restringido en algún punto de la historia, y ya vamos a ver algo de eso. Entonces los demonios son seres, como aquí podemos volver aquí, dice al 19, y vamos a ver, dice, también los demonios creen y tiemblan, son seres espirituales. Digamos que la fe de ellos no es como la fe nuestra, ¿no? Eso hay que puntualizarlo. Porque la fe nuestra es una fe que logra agradar a Dios porque lo percibe pero no lo ve, es distinto, vamos a decir, ¿de acuerdo? Verlo es exclusivamente, digamos, con el sentido de la vista, ¿no? Pero percibirlo es algo que va más allá, es como más espiritual el asunto, que nos permite percibir a Dios, tener una noción de Él, ¿sí? ¿Me doy a entender? Los demonios no necesitan esa fe. Ellos simplemente creen porque en el universo espiritual en el que se mueven los demonios, ¿sí?, está presente Dios, está presente. Y usted me dirá, ¿y por qué? Porque los demonios son espíritus y Dios es espíritu. Justamente ahora, al iniciando el culto, cantábamos Dios es espíritu. Ese tipo de declaraciones bíblicas son las que le dan forma a nuestro entendimiento. ¿Me doy a entender, iglesia? Le dan forma a nuestro entendimiento. Ojo a esto. Dios es espíritu. ¿Sí? Entonces los espíritus lo conocen. ¿Sí? Y los espíritus se conocen de unos a otros. Se conocen de unos a otros. ¿Sí? Los demonios se conocen de unos a otros en la condición espiritual. Por lo tanto, no es una fe como la nuestra, que es una percepción y un sentido, digamos, de búsqueda de Dios. No es igual. Acá es otra cosa. Es como creer en un sentido de aceptar o de estar en el entendimiento de que hay un Dios, que es algo que también pues suele verse en la sociedad, que a veces ni eso quieren aceptar, ¿no? Bueno, entonces estos demonios son seres espirituales que fueron creados por Dios, que por misterios eternos, digámoslo así, ¿sí?, entraron en desobediencia y en enfrentamiento contra Dios. Y por una curiosa razón, a lo último terminan obedeciendo al Señor, pero su actuar es perverso, ¿sí? Hay un pasaje por ahí que habla de los hijos de Belial, ¿no? Y Belial es un demonio. En el Antiguo Testamento se conoce un demonio que es Belial, un significativo demonio que es así. Y cuando uno va a estudiar eso, encuentra que Belial está asociado con la perversión, con la corrupción moral. Mire esto, a ver si yo logro ubicar esto. Sí, dice en 1 Samuel 2:12. 1 Samuel dice, los hijos de Eli eran hombres impíos. Ojo a esto, cuando la Biblia traduce esas expresiones, a veces no resulta del todo ilustrativo. En otras versiones y en el original dice, los hijos de Eli eran hijos de Belial, no impíos, sino hijos de Belial, ¿sí? Y cuando uno va a buscar esa palabra, Belial, es corrupción, degradación, ¿sí?, rebeldía, desobediencia, ganancias deshonestas. Todo eso está como inmerso en los significados de Belial. Por eso el comportamiento de los hombres tiende a la perversidad, pero es porque hay espíritus demoníacos
puede ser Belial u otras huestes, ¿sí?, que los engañan a eso, ¿sí?, los llevan a eso. Por eso los demonios, por ejemplo, pueden estar detrás de un celo enfermizo. Los demonios pueden estar detrás de fenómenos de rebeldía, ¿sí?, en la sociedad, en los hijos, en los hogares. Los demonios pueden estar detrás de las peleas de la pareja. Mucha atención con esto. Muy comúnmente, muy usualmente y ante todo en los salvos, en los hijos de Abraham, puede encontrar un lugar los demonios para poner unos sentires de discordia muy difíciles de ignorar, pero que vistos con lupa y vistos objetivamente no son más que esos sentires de discordia. A veces no hay ni siquiera tantas razones para ello. También los demonios pueden estar detrás de actos perversos como la envidia, la murmuración, ese tipo de cosas. No significa que ya no puedan estar en nosotros propiamente, porque ya nosotros también somos una raza en estado caído, pero principalmente los que cayeron son los demonios y son perversos, ¿sí? Ahora, curiosamente, por ejemplo, hay un caso en la Escritura de un endemoniado. Un endemoniado es una persona que está por las puertas que ha abierto, ¿sí?, está a merced de la voluntad de los demonios y del gusto de los demonios. Qué curioso, un endemoniado, bien endemoniado, ¿sí?, porque hay niveles de niveles, ¿sí?, va a gustarle la muerte, incluso podría vivir en un cementerio. Y vamos a demostrarlo, por supuesto. Disculpen, ahí vamos a ir brincando entre verso y verso, pero bueno, así nos guía el Señor, vamos para eso, ¿vale? Vamos a ver ese caso. Mire lo que dice en Lucas. En Lucas 8:26 dice: y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar él a tierra, o sea, nuestro Señor Jesús, cuando estuvo en su ministerio acá, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado. Diga conmigo, endemoniado. Desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa. ¿Sí? Ya estaba despersonalizado el hombre, por sin duda. Ni moraba en la casa, sino en los sepulcros. ¿Sí? A mí eso pues me parece grotesco, y seguramente a más de uno de ustedes también. ¿Sí? ¿Cómo es que una persona llega a esa condición? Los demonios. Entonces date cuenta, lo que trato de establecer o lo que se trata de plantear es cómo obran los demonios, porque estamos hablando que los demonios creen en su condición espiritual, pero eso no significa que estén bien, ¿estamos de acuerdo? En su composición, digamos, en lo que ya son, por esencia, perversos, ¿sí? Y eso es lo que opera en el mundo, porque la mayoría de los demonios están en los aires de la tierra. Algunos de ellos están en prisiones de oscuridad, y en este caso del Gadareno se ve que ellos le piden al Señor que no los atormente. ¿Qué significa que no los atormente? Que no los envíe a un lugar, a un encierro perpetuo. ¿Sí? Mire esto. Desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba en la casa, sino en los sepulcros. Y no se quedaba así. Hay otro evangelio que, a ver si está allí, o en Marcos. Sí, probablemente está en Marcos. Sí, en Marcos es un poquito más colorido, digamos, el nivel de detalle que da acerca de este endemoniado. Dice en Marcos 5:1, dice en el 5:3, que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle, ni aun con cadenas. Porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos. ¿Sí? Y nadie lo podía dominar. ¿Sí? Detrás de un carácter difícil de dominar podría estar presente una obra demoníaca. ¿Estamos de acuerdo? Podría estar. Por eso es que nosotros ya estamos en una condición muy ventajosa cuando conocemos estas verdades, pues que si no las conociéramos estaríamos a ciegas. ¿Sí? A veces no se asocian
algunos actos, ¿sí? Por eso, ¿cuándo abre puertas una persona? Por ejemplo, un gobierno. Abre puertas cuando inocentemente quizá, o de forma perversa o intencional, le abre la puerta a las huestes de los demonios, con rituales, con riegos, con cosas de ese tipo. Si usted quiere ver un gobierno que esté marcado para perjudicar a sus ciudadanos, es uno que empieza con rituales del ocultismo, ¿sí? De cualquier índole. Rituales mezclados del ocultismo con otras cosas, como por ejemplo sería la santería. Hay otros lugares que es ya explícito, el vudú, por ejemplo, ese tipo de prácticas, el satanismo, todo eso. Y si usted quiere ver un gobierno que va a tener mucha oposición, sí, pero que va a tener una dirección un poquito más pura y efectiva para mejorar las condiciones de la sociedad, ese gobierno empieza con oración. Ese gobierno empieza con humillación ante la presencia de Dios, ¿sí? Y no toca ser, digamos, ningún detective privado para darse cuenta de eso. Por ejemplo, uno ve el caso de Nayib Bukele y uno dice, no, pues qué bien, qué excelente gestión, a mi modo de ver. Habrá alguno que diga, no, pero creo que no soy minoría en ese sentido, en esa forma de apreciar, ¿no? Pues digamos, la construcción ministerial de ese presidente en gran medida es respaldado por la Iglesia cristiana. En gran medida. ¿Sí? Y eso no significa que vaya a ser perfecto, porque eso no existe, ya lo vimos y lo hemos estado viendo y estudiando, digamos, de forma muy enfática y repetitiva, que nosotros en la Biblia hay un momento que dice cuando venga lo perfecto. Ese no es este momento, ¿estamos de acuerdo? Pero fuera de eso, no. Ahora, yo tengo que hablar esto sin temor de hombre. ¿Por qué? Porque un gran defecto de la sociedad, por ejemplo, es que en lugar de temer a Dios, que eso hasta los demonios lo hacen, porque cuando los demonios, ¿por qué le temen a Dios? Porque cuando Dios les ordena un lugar o un tormento, o les asigna una porción condenatoria, es definitivo, ¿sí? Por alguna misteriosa razón el Señor no ha eliminado todas las huestes espirituales, todos los demonios están allí, están presentes en los aires de la tierra, por alguna misteriosa razón. Él podría ser como el Thanos en los Avengers, ¿no? Con un chasquido de dedos, acabar con todo el asunto, ¿sí? Pero por cuestiones misteriosas de la voluntad de Dios, no. Es más, si le confiere autoridad para hacer eso en cierta medida a su cuerpo. ¿Quién es el cuerpo de Cristo? La iglesia de Cristo. ¿Sí? Por eso una iglesia que tiene la unción de nuestro Señor puede intervenir sobre las situaciones de los endemoniados, sobre los demonios en general. Puede intervenir sobre eso. ¿Sí? Le confiere la autoridad a su cuerpo. Por alguna misteriosa razón se la confiere. Y si, por ejemplo, la iglesia de Cristo, dotada con la delegación y la autoridad de Dios, ordena a los demonios cesar su operación e incluso ir a los lugares bajos de la tierra, a los infiernos, digamos, al Hades, eso se va a hacer efectivo por la orden de la iglesia, ¿sí? Por esa situación. Pero la iglesia no es tan grande como para abarcar toda la cuestión espiritual que hay en el mundo, tan compleja, tan, digamos, repleta. ¿Por qué hablamos de abundancia, digamos, en los espíritus, en los demonios? Porque en el caso del endemoniado gadareno habían 5.000 demonios perversos en una persona, aproximadamente, ¿cierto? Por lo que vemos en la Escritura. Ahora, esto usted ya le está demandando fe. Pero entonces aquí viene el asunto. Creer en el Dios verdadero implica creer en todo esto. Creer en el único Dios implica creer todo esto. ¿Sí? Entonces, los demonios tienen esa operación. Ahora, las sociedades en general, todo está, por ejemplo, detrás de una ideología o de una autopercepción sexual puede estar también los demonios. ¿Sí? Pero no quita la posibilidad de que también esté en la concupiscencia de la persona la propia perversión del mismo, porque por eso los hijos de Eli eran así, ¿sí? Eran
perversos en formas muy grotescas frente al Señor. Ahora, la diferencia, por ejemplo, es que Belial, Belcebú, a veces uno encuentra, por ejemplo, que hay diferentes nombres para una misma figura demoníaca, ¿no? Por ejemplo, obviamente todos sabemos, por ejemplo, que Baphomet, que es esta figura masónica, no es otro que el mismísimo Satanás, ¿sí? Y puede que culturalmente, digamos, la forma de rebelarse de los demonios y de las huestes haya llevado a que la gente los nombre diferente, pero eso no significa que sean distintos. Pero lo cierto es que Belial, Belcebú, otros tantos, Baal, ¿sí? Dagón podría ser, y otros tantos, todos esos demonios, Dagón, Moloch, Quemos, ¿sí? Las figuras femeninas de los demonios, Astoret, ¿sí? Diana de los Efesios, este tipo de cosas. Todas estas creen y ¿sabe qué pasa? Tiemblan ante el Señor. En cambio el hombre no, la mayoría del hombre no. La única manera de que el hombre comience a temer a Dios es de que le ocurra algo que se llama la metanoia, que ustedes saben que es la metanoia, es arrepentimiento, que es que esto se acomode a la verdad revelada en las Escrituras. ¿Sí? Es la única manera. Por eso nosotros muchas veces en nuestra vida pasada no temíamos al Señor, ¿no? Y vivíamos así, sin tener en cuenta al Señor. Pero tan pronto como nos alumbró la palabra y la creímos, eso reestructura todo, prioridades y todo. Pero entonces la mayoría de gente no teme al Señor, ¿sí? Porque no saben de lo que es capaz. Esa es la verdad. La verdad es esa, ¿sí? No saben de lo que es capaz. Mire, si volvemos aquí al origen de nuestro estudio, ¿sí? Usted va a darse cuenta que dice lo siguiente. En Lucas 4:34, por ejemplo, dice acerca de precisamente algún endemoniado. El Señor está ahí enseñando y los demonios le dicen: déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos. Lucas 4:34. Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. ¿Se acuerda por qué le decía que los demonios saben quién es quién? En el ambiente espiritual, por supuesto, ¿no? Y Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. En este caso el demonio no fue enviado al infierno, al Hades, no fue ni al abismo, ¿no? Curioso, pero no lo hizo el Señor, ¿no? Hay otros casos en la Escritura, ¿sí? El mismísimo caso del endemoniado gadareno, le ruegan, le dicen: no nos envíes, no nos atormentes, envíanos a los cerdos. Y el Señor los envía a los cerdos. O sea, lo que trato de plantear es, esta situación espiritual está tan presente que cualquier persona que lea la palabra con una condición mental honesta va a tener que pasar por eso, ¿sí? Y va a tener que ver si cree o no cree. La fe nuestra se va a ver, digamos, exigida en muchos aspectos al abarcar todas estas cosas que están por fuera de nuestro entendimiento. Porque muy a pesar del hecho, por ejemplo, de que yo intente explicar y que usted encuentre posiblemente satisfactoria mis explicaciones acerca del mundo espiritual, no es menos cierto que por más que yo lo intente, quedan vacíos de entendimiento de estas cosas. Ahí es donde la fe obra, ¿estamos de acuerdo? Para creer. Así como hay cosas de Dios que no entendemos, pero creemos que Él es uno, que es el único Dios, así hay otras cosas que podríamos quedar en déficit para creer, pero que sí son necesarias de creer, ¿sí? Los demonios le dicen: no, ¿por qué? Porque el Señor y su autoridad, en este caso Cristo, que es la segunda persona de la Trinidad, Él es el único que puede ordenarle a los demonios que vayan a un lugar. Y tiene las llaves de un sitio. Las llaves de un sitio que está descrito en Apocalipsis 22. ¿Sí? Porque ese tiempo va a llegar. Apocalipsis 22, profecías que están por cumplirse. Y prendió al dragón, ¿sí? La serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Eso puede hacer el Señor. Y lo arrojó, ¿a dónde? ¿A dónde, por favor?
al abismo. A eso le temen los demonios. Ahí es donde uno ve que están en una condición considerablemente superior de orientación que el ser humano, porque el ser humano no cree en el abismo, no cree en el infierno. ¿Se da usted cuenta del asunto? ¿Sí? Le tienen terror a eso, ¿sí? A los lugares de tormento, a las prisiones de oscuridad descritas en la Escritura con abundancia de detalles, ¿sí? Note usted, y lo arrojó al abismo y lo encerró. Por eso se dice que tiene las llaves, y hay otro pasaje que habla de que le dará a Miguel las llaves para que lo libere en un momento dado. Y lo encerró y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, Satanás. Satanás es el que está detrás de muchas cosas filosóficas de la tierra, está detrás de muchas circunstancias políticas, de color ideológico también, por supuesto, sin duda alguna, detrás de muchos de los desequilibrios que hay a nivel moral, por supuesto que también Satanás está detrás en sus engaños y con sus huestes. A eso le temen. Pero el temor de ellos, ¿sí?, no les... es como que por haber desobedecido están en una total... ellos no pueden tender al bien. Estos son seres totalmente corrompidos, ¿sí? Si es que está bien dicho eso. Están en esa condición. Eso hay que entenderlo, ¿no? Hasta que fuesen cumplidos 1000 años y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Entonces, cuando en Judas dice que ellos también creen y tiemblan, es por eso. Ahora, ¿qué le ocurre al hombre para ir buscándole la salida al asunto de lo que estamos hablando? Al hombre le ocurre que no le teme al Señor, ¿sí? Al hombre le ocurre que, estado en su condición de desorientación espiritual, ¿sí?, descarta cosas, las desecha, cosas que son indispensables entenderlas, ¿sí? Y al no temer a Dios, se comportan mal para recibir su castigo y no temer cuando va a llegar, pero va a llegar, o no saben lo beneficioso de acogerse a su voluntad, digamos, ¿no? Entender su verdad, por lo menos. Porque al final uno se va dando cuenta que uno no es mejor que el resto de gente, no. Lo que pasa es que cuando uno se ha acogido a la verdad del Señor, ya está en un plano distinto, ¿sí? Ya está en un plano distinto. Entonces, que vemos que no temáis, dice, a los que matan el cuerpo. A eso sí que también le tememos nosotros. Los demonios no, por ejemplo, ¿sí? A eso no le temen. Vamos a ver, para ir buscándole el final al asunto. Mire lo que dice. En Mateo 10:28 dice, y no temáis a los que matan el cuerpo. Sí, eso nosotros le tenemos terror. Mire, también le tenemos, usted me dice, no, yo no le tengo tanto miedo a eso. Piense en esto. ¿Le tenemos miedo a enfermedades? Sí, ¿cierto? Yo soy cuidadoso con eso. Hay algunas enfermedades que honestamente, hombre, eso da miedo, ¿sí? Pues las enfermedades pueden acabar con tu cuerpo, algunas de ellas, y también por supuesto con el mío. Y digamos que es un miedo justificado, ¿cierto? Pero nunca le puedes temer más a una enfermedad que al Señor. Ahí está la diferencia, ¿estamos de acuerdo? Y no deberías hacerlo. ¿Me doy a entender? No deberías hacerlo, temerle más a una enfermedad que al Señor. Sí. Y dice, ¿pero por qué Dios es tan maligno? Quizá como un cáncer maligno o como una enfermedad de otra naturaleza que sea muy mala, muy terrorífica. En realidad Dios es benévolo, es benigno. Pero cuando Él ordena, eso mejor dicho, no hay quien hable más. Cuando Él castiga, eso duele mucho, ¿sí? El castigo de Dios es muy escalofriante. Está designado un lugar para castigar a la gente, que es el infierno, ¿sí? Pero también cuando una persona logra agradarle, creer en Él, que ustedes bien saben cuál es el primer requisito para agradar al Señor. ¿Cuál es? ¿Cuál es? La fe. Porque dice, porque sin fe es imposible
agradar a Dios. Entonces ese es el punto de partida, ¿estamos de acuerdo? El punto de partida es ese. Pero sí, uno también entiende que Dios es el que lo puede cubrir a uno, lo puede proteger, puede hacer que puede promoverlo si es necesario, puede todo, u obstruirlo de cualquier forma. Pero lo que más es capaz el Señor es lograr efectos destructivos mayores que cualquier enfermedad, mayores que cualquier calamidad. Y eso está descrito en Mateo 10, 27 y 28. Mas el alma no pueden matar, temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo, ¿en dónde? En el infierno. Entonces, si usted cree estas cosas que hoy ha escuchado, y bueno, la mayoría de nosotros lo hace, pues tiene que ver con el sentir nuestro de temer al Señor. ¿Y por qué las personas debemos, digamos, denunciar o apartarnos de las obras de las tinieblas, como particularmente la que está hoy ocurriendo y está en curso en este día, que no es una festividad y tradición inspirada por demonios, es un ambiente completamente de impiedad frente al Señor? Bien, vamos a orar.